está con nosotros. Le agradezco mucho, Marco, este contacto. Gracias por todo. Esto que significa hablar con usted, una gran oportunidad y privilegio. Marco, 44 meses en la cárcel. Calvario sobre todo para usted en lo emocional, me imagino en lo físico y también para la familia principalmente, ¿no? Buenas tardes. Sí, muy buenas noches a toda la población cruceña, a toda la población boliviana y bueno, como tú dices, ya en el hogar, no como quisiéramos, pero algo es algo. Sí. Y de lo cual nos sentimos muy felices. Claro, Marco. Fue un calvario desde la misma detención, porque ¿fue sorpresiva o lo esperaba que lo detengan en esa circunstancia en el mismo Potosí? Mire, en algunos medios de comunicación yo indicaba claramente que justo ese día yo llegaba en horas de la madrugada de la ciudad de La Paz, de una reunión que sostuve con algunas organizaciones y dirigentes, y a mediodía yo almuerzo, recibo llamadas telefónicas de personas como de policías, de algunos amigos, que me decían: Marco, el operativo es para vos, escapate o escondete. Yo dije: ya, inteligencia está acá, no creo que haya venido así nomás, no, era algo ya imposible de creer de que podamos escapar en su momento determinado. Y dijimos claramente de que no íbamos a escapar, no íbamos a huir ni a escondernos, lo dijimos desde un principio. Y ratificamos nuestra palabra. Y este día nos detuvieron más allá de haber sabido, porque me acuerdo siempre antes que, unos 10 o 15 minutos antes que me detengan, me llama una periodista y me dice: don Marco, le van a agarrar, escóndase. Y en ese momento ya era algo insulso tal vez el de esconderse. Era generar mayor problema y trauma, en especial para mis seres queridos. Claro que sí. En ese momento en que lo detienen, bueno, no le dicen nada en relación a orden de citación, no tuvo la oportunidad de ir a declarar como establece el debido proceso previa citación. Fue de sorpresa todo, aunque ya nos dice usted que ya algo se sospechaba que lo podían aprender o detener. Claro, no era solamente una aprehensión, sino era un secuestro. Porque si analizamos el procedimiento de cómo emana una orden de detención, es por desacato a la autoridad. En todo caso, tendría que haber una citación anterior para que nosotros nos vayamos a presentar a declarar, y en base a esa situación nos podían haber detenido o ya tomar alguna otra medida. Pero no se nos notificó en ningún momento para que nos presentemos a declarar. Segundo, no tenía orden de detención, lo hicieron aparecer después de 24 horas que estuve detenido, y los que me secuestraron eran personas civiles, encapuchadas, unos con máscara de calavera, y me introdujeron a un vehículo particular, me colocaron una bolsa en la cabeza y me llevaron rumbo desconocido. Eso no creo que sea una detención común y corriente, ni creo que haya seguido el procedimiento que ordena las leyes bolivianas. Y en función a esa situación, el término correcto para todo ese tema es secuestro. Sí, ¿sufrió algún tipo de tortura o exceso en ese momento y luego durante los 44 meses que estuvo encarcelado, Marco? En el tema de la aprehensión, sí, violencia psicológica. Y un poco de forcejeo, podríamos indicarlo. No, ni siquiera de mi parte, sino tal vez por parte de los que me estaban deteniendo. Porque al final de cuentas, yo dije siempre: yo no voy a correr. Ustedes me conocen, yo no voy a correr. Ni me voy a escapar. Y es ahí que ya un poco ellos mismos dejaron de jalonearme y me introdujeron al vehículo. Ahora en el tema de mi detención, varias oportunidades, mis derechos fundamentales han sido vulnerados, el tema del derecho a la salud, a la alimentación,
el tema de mis visitas y demás, si bien nosotros no lo hemos hecho público, porque no queríamos generar problemas. No quería generar problemas para mi familia, preocupación para mi familia, porque era muy fácil hacer esta situación y generar tal vez cualquier complicación que tal vez en un momento determinado los únicos pagaderos iban a ser mi familia. Y bueno, ya pasando el tiempo vamos a poder decir nuestra verdad, como lo hemos indicado en varias oportunidades. Sí. Marco, ¿usted se sintió a partir de ese momento o durante los 44 meses solo, sin apoyo, tal vez en su momento inclusive de aliados que pueda haber tenido? Le soy sincero, la única visita y a las únicas personas que quería a mi lado era a mi familia. Sabía que es algo natural y hasta por miedo la gente no venía a visitarme. Lo sé porque he hablado con ellos, me han indicado el por qué no venían y demás. Y es algo razonable porque lo que ha suscitado en Potosí ha sido una clara muestra de amedrentamiento a toda la población potosina. Tenía, le doy un ejemplo, en San Pedro tenía un acta de visitas personalizado, exclusivamente para mí. Y tenían que anotar, y en algunos casos ni les dejaban entrar. Lo mismo ha sucedido tal vez en Cantumarca, pero más allá de esa situación, no me sentí abandonado. En un momento determinado sí sentí de cierta manera decepción, porque se creía más las mentiras que se decían de mí que mi propia verdad. En el hecho de que en varias oportunidades hemos encarado la lucha del pueblo potosino y siempre hemos arriesgado hasta la vida por nuestra tierra, y que mucha gente crea más las mentiras que se decían de mí, decepcionaba en un momento determinado. ¿De quiénes particularmente, Marco, se siente decepcionado en todo este proceso? No me sentía decepcionado, pero al final de cuentas todo pasa. Yo indiqué claramente, no estoy aquí para derrotarme ni para agachar la cabeza. Tengo hijos por los cuales tengo que levantar mi cabeza, tengo que erguirme y que ellos me vean fuertes, porque no hemos cometido ninguna clase de delitos, y si estamos acá en la cárcel es por nuestras convicciones. Y es en función a esa situación que nos hemos levantado. Hoy no le guardo rencor a nadie, ni resentimiento. La cárcel te construye o te destruye. He decidido que me construya, reconstruya. Me ha ayudado mucho en el tema de reflexionar, en el tema de meditación, en el tema de analizar y leer mucho, en referencia a la problemática nacional. Me ha ayudado mucho el de estar con personas que tienen un sinfín de problemas y en los cuales también he encontrado mucha amistad. He podido ayudar en la cárcel de Usía, como también en la cárcel de Cantumarca, y eso es lo que me sostenía de pie. Sí, es fortaleza lo que muestra usted siempre, pero algún momento así de debilidad en que se sintió ya un desánimo, alguna desesperanza, alguna angustia, como diciendo no voy a salir de aquí, o siempre estuvo confiado en que podría salir. Yo siempre he hablado con mi familia en dos escenarios: un escenario positivo, el cual pueda llegar a salir de la cárcel, y el escenario negativo, si en caso me llegaran a sentenciar y todo lo demás, estar unos cuantos años más en la cárcel o varios años más en la cárcel. Eran escenarios posibles dada la situación y coyuntura política. Para esa misma situación yo trataba de preparar a mi familia, a mis mismos hermanos, a mis hijos, a mi propio equipo, ¿no? Indicándoles de que todo puede ser posible en el tema político, y conscientes de lo que podía haber llegado a suceder. Para mí la única debilidad son mis seres queridos, y en especial mis hijos. En una oportunidad no quería que me vea mi hija con las manillas de la policía. Me vio salir del juzgado, y es algo que tal vez me rompió el corazón, porque mis seres queridos estaban pagando las decisiones que yo asumí en un momento determinado. Y ahí recae pues el hecho de que
los jueces y fiscales que han manejado este caso y que manejan muchos casos de personas inocentes que están en la cárcel y que deberían estar en sus hogares, más allá de los presos políticos, no piensan el daño que están haciendo a las personas y en especial a sus familias. No sufre solamente la persona, la que más sufre es la familia. Se fragmentan familias, ya no hay quien lleve el pan de cada día y en algunos casos son por simples denuncias. El tema de la ley 348 es una ley lapidaria para los hombres y es algo que esta asamblea o esta nueva asamblea tiene que tomar cartas en el asunto para poderlas modificar, porque de entrada el hombre es considerado un criminal. ¿Y quién lo hizo? Fueron pues también asambleístas del movimiento al socialismo que hoy casualmente vienen y hablan de democracia en nuestro país. Bueno, son cosas que se tienen que separar en nuestro Estado si queremos recuperar la justicia o un mínimo avance en el Estado de Derecho a partir de la reformulación, modificación y anulación de algunas leyes que van en contra de los propios derechos humanos. Marco, usted decía que la cárcel a un ser humano lo construye o lo destruye o lo reconstruye. ¿Qué es Marco Pumari ahora después de haber pasado 44 meses en la cárcel? Mire, yo le voy a contar una situación un poco más de manera informal, no tanto como una entrevista. Sí, sí. A mí me agarran el 9 de diciembre, 2 días estuve en Betanzos, en el municipio de Betanzos, en una comisaría, un módulo policial. De ahí me llevan a Yayagua, a mi audiencia, y me bajan directamente a la cárcel de Uncía, San Miguel de Uncía. El Ministerio Público pedía que me lleven a San Pedro, y uno de mis miedos, le soy sincero, era alejarme de mi familia, alejarme de mis hijos. Y me dejan en Uncía, y en ese momento vienen los de régimen penitenciario de Potosí y otros de la Nacional que querían verme destrozados. El director del penal en su momento, un policía, me decía: Marco, ese gordo, perdón la expresión, pero eso es lo que decía, es de régimen penitenciario. ¿Sabes qué ha dicho? A ver, quiero verle al Pumari, debe estar cagado. Perdóname la palabra, pero es un textual, ¿no? De esa manera. Y no, pues no le vieron a Pumari de esa manera. Gracias a Dios yo hablo quechua, gracias a Dios yo soy de pueblo, gracias a Dios tengo orígenes humildes. Y estando ahí me pude contactar con varias personas, poder conversar con varias personas, coincidir tal vez en algunos criterios. Y yo soy quechua, más bien soy quechua. Y eso es lo que me ha permitido tal vez generar amistades allá. Y desde un principio yo no me sentí extraño, sino también me sentí parte de ellos y ellos también parte de mí. Por eso yo hoy trato de ser la voz de aquellos sin voz, porque he visto en carne propia cómo la gente sufre. Me traen a Potosí a otra situación, una realidad demasiado distinta. Me meten a un lugar donde estaban los castigados. No les importó mi situación, ni condición, ni nada por el estilo. Me metieron al peor lugar, como podríamos indicar. Y ahí existía extorsión, existía robo, existía peleas, droga, alcohol, y hay que ser francos, existía esa situación. Poco a poco ese tema fue cambiando gracias a las conversaciones que tuvimos con la policía, y yo quiero agradecer a la policía boliviana, no en su totalidad, porque siempre hay excepciones, pero sí en su mayoría, que siempre han tenido consideración conmigo, por lo menos respeto. Y en función a ese respeto se ha podido trabajar y se ha podido lograr mejorar el lugar donde nos encontrábamos. Hemos pintado nosotros la cárcel, hemos arreglado las celdas, hemos, bajo autorización del mismo director, podíamos meter algunos bancos, porque en el lugar donde me encontraba, las visitas se tenían que sentar en el suelo o en un maple de huevo. Imagínense, a ese extremo. Y en función a esa situación, eso me ha permitido ayudar a la gente, de cierta manera, ser responsable del lugar, porque me colocaron responsable de ese lugar. Pudimos mejorar los baños, tuvimos nuestra primera ducha después de un año casi en el lugar,
Yo estaba casi 1 año y medio con baño polaco, con un baldecito, con un vasito y lavándonos como podamos. Casi más de 1 año y medio. Cuando tuvimos la primera ducha o una ducha para 80 personas, nos organizamos las celdas, pusimos responsables y demás, y el lugar se volvió por lo menos calmado, tranquilo, por lo menos habitable, como se podría decir. Yo considero que en la cárcel más del 80% de los internos es gente buena, es gente tranquila. Hay sus excepciones, pero más allá de esta situación, el tema de la injusticia es pues el pan de cada día en sus lugares. Eso es lo que me ha permitido levantarme, eso me ha permitido ver y sentir en carne propia lo que sufre la población boliviana en torno a una justicia corrupta, mercantilista. Pero también no vamos a juzgar a todos, no vamos a decir de que todos son así, todos los operadores de justicia son así. Deben existir sus excepciones y existen sus excepciones, como lo está ocurriendo en este momento y como lo ha ocurrido en su momento cuando un juez me autorizó también algunas salidas por el tema de salud. Sí, ahí está, mire su paso, cómo logró desde una cárcel transformar también la realidad. Marco, lo que se viene, usted ya está con libertad, no absoluta, pero está, y ha anunciado el retorno a la actividad, al menos cívica, eso leía hoy, y la política también. En el tema cívico siempre vamos a estar nosotros inmersos por mi condición de paz presidente. Y más allá de que estemos en la política y no estemos dentro de la política o arena política en cualquier elección como candidato o como autoridad, siempre vamos a responder al llamado del ente cívico. Nuestra obligación como potosinos y potosinas es estar al lado del Comité Cívico Potosinista en las luchas reivindicativas y en el estado de emergencia que hoy está declarado en el departamento de Potosí por el tema del litio. A partir de esa situación yo tengo una reunión pendiente con el Comité Cívico Potosinista, ojalá me autoricen ya el tema de salidas para que de esa forma yo pueda conversar con ellos y empaparme de toda la realidad en torno al tema del litio, el tema del Cerrico de Potosí, el tema del aeropuerto y otros que han sido grandes negociados también por parte de algunos funcionarios públicos en desmedro de los intereses del departamento de Potosí. En función a esa situación también hemos indicado de que nosotros desde la cárcel hemos creado, hemos organizado y hemos estructurado lo que es Proyecto Potosí. Es un instrumento político que ya tiene personería jurídica de alcance municipal y que hoy hemos buscado la ampliación de esta personería jurídica para que sea de carácter departamental y nos permita participar no solamente a nivel de gobernación, sino a nivel de los 42 municipios como Proyecto Potosí el 2026. Ahí, Marco, ¿usted ha pensado en una candidatura personal ya en el Proyecto Potosí, en la región de Potosí? Si bien somos parte de este proyecto, si bien hemos encabezado este proyecto, aún no hemos tomado una determinación, eso se va a dar en su momento, supongo que después de las elecciones nacionales, pero de que Proyecto Potosí participa de las elecciones subnacionales, participa. Nosotros hemos indicado siempre de que un proyecto político no puede estar basado en personas o en una persona, tiene que ser basado en las necesidades y propuestas que se debe dar y alternativa política que se debe dar al pueblo potosino. Ahora estamos en puertas de un balotaje, Marco. ¿Usted ha tomado alguna posición en relación a las dos candidaturas que hay presidenciales? ¿Cómo lo ve ese escenario? Justamente mucho se ha especulado por la foto que me tomé con Tuto. Tuto es un amigo, me visitó en la cárcel, conversamos mucho más antes que ingrese a la cárcel. Hay que saber reconocer y hay que ser hidalgos en algunos aspectos. Cuando Tuto fue una de las personas que más abogó y fue a exponer el problema que vive nuestro país. La injusticia, la actitud dictatorial, el abuso de poder, el abuso de la justicia, el tema de los presos políticos, fue Tuto. Fue un vocero más sin sueldo, podríamos decirlo, más allá de lo político. Debo saber reconocer esa situación porque malagradecido jamás he sido y no quiero serlo en este momento.
Pero hoy se trata de unas elecciones nacionales muy diferentes a las demás. Tenemos dos candidatos que están al margen del movimiento al socialismo, de acuerdo a lo que se ha visto en nuestros últimos tiempos. Pero lo que preocupa en este momento es de que algunos candidatos o los candidatos digan propuestas irrealizables y vayamos a una crisis mayor. Parece que no estamos comprendiendo de que la mayor preocupación de todos los bolivianos es el tema económico. Sabemos bien de que mientras llevemos el pan de cada día a nuestros hogares, todo va a estar tranquilo, y mientras empiece a escasear, mientras ya no podamos llevar el pan de cada día a nuestros hogares, la crisis se va a agravar, la molestia se va a agravar. No es tan fácil, se vienen años difíciles para reconstruir nuevamente nuestro país. Si queremos reconstruir nuestro país, necesitamos hacer algunos sacrificios. Y esto es fruto de aquellos también que destrozaron Bolivia. Hoy, muy dignos los señores, ¿no? Salen en los medios de comunicación, la patria grande, la Bolivia profunda. Son estos mentirosos, corruptos e impostores que durante todo este tiempo se han aprovechado de los bolivianos. Esperemos de que los dos candidatos tengan una posición firme para aquellos que han roto, que han destruido, que han defenestrado la economía, no solamente de nuestro país, sino de cada hogar boliviano. Entonces, esperemos de que esas propuestas sí tengan la solidez pertinente para que la población pueda acudir a las urnas y votar por la mejor propuesta. Nosotros, en la conversación que vamos a sostener con el Comité Cívico Potosinista, vamos a plantear la preparación de los foros de debate, y también vamos a poder tal vez conversar con el Movimiento Cívico Nacional y que se pueda convocar a los candidatos a nivel departamental para que den propuestas no solamente de carácter nacional. Las regiones también tenemos demandas que deben ser atendidas por parte del Estado central, y una de esas demandas es la profundización de la autonomía, el tema de las competencias, ¿no? El tema de los recursos naturales. Yo creo que ya estamos cansados las regiones que desde la Asamblea Legislativa o desde el Palacio de Gobierno se determine, se negocie, se entregue los recursos naturales que se encuentran en los departamentos, como en este caso también el litio. Por esa misma situación necesitamos profundizar ese tema y necesitamos escuchar a los candidatos y ver qué propuesta es realizable, qué propuesta solamente es demagogia. Le agradezco mucho, Marco, se me ha ido el tiempo, me gustaría hablar mucho más con usted, espero pronto tenerlo en Santa Cruz. Un abrazo grande, hasta la próxima. Tufi, el gusto es mío nuevamente poderte ver y escuchar y estar en esta condición de entrevistado. Esperemos de que todo pase, toda esta tormenta pase, pero más allá de eso, seguimos de pie y vamos a seguir de pie. Gracias. Y lo que hemos indicado siempre, pensando en el futuro, no viendo atrás. Gracias, no hay venganza, no hay resentimiento y seguimos adelante. Muchas gracias.